Bueno, Padre Celestial, estoy ante ti con el deber en el cual voy a rendir cuentas a ti de apacentar tu grey con tu escritura, que es la que espada que es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te pido pues que me ayudes, que me auxilies y que sea usado por ti en este momento para llegar al corazón de tus hijos, de tu familia, de tu cuerpo. Señor, somos ciudadanos del reino, abre nuestro entendimiento y que te amemos cada vez más a través de tu escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a ver un mensaje, la resurrección parte 2. Estamos en Juan 20, 19 al 31. Y tengo aquí una ilustración. Cristo muere en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua que se conmemoraba cuando el ángel de Jehová pasó por encima de las casas hebreas para caer el juicio sobre la casa de los egipcios, sobre los primogénitos, la muerte de los primogénitos egipcios, y que pasó por alto las casas de los hebreos porque estaban marcadas por la sangre del Cordero. Ahora, ¿quién es el Cordero nuestro? El Cordero pascual, la Pascua nuestra es Cristo Jesús. Y nosotros no vamos a pasar por la muerte eterna porque la sangre del Cordero nos ha salvado. Pero era necesario que en la fiesta de la Pascua, en esa Pascua predeterminada por Dios, Dios ofrendara su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, tiene que morir el grano de trigo y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La fiesta de la Pascua es el grano de trigo muriendo para dar vida. Y Cristo que viene siendo el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero el grano de trigo tenía que morir. ¿Para dar qué? Fruto abundante. Entonces, 50 días después de la Pascua, después de la crucifixión del Señor y la resurrección, pasaron 50 días hasta la celebración de la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés significa la fiesta en que los judíos celebraban la cosecha de sus sembradíos, la cosecha y Cristo, la resurrección de Cristo, y también la dádiva más grande del cielo, que es el Espíritu Santo a nosotros en nuestros corazones, es el momento de gloria, el momento de la fructificación, el momento de la gran cosecha. Y eso es lo que vamos a destacar hoy. Nuestro Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es fiesta de cosecha. ¿Cuál es la gran cosecha que tenemos ahora con Cristo y el Evangelio? Podemos llevar el Evangelio a toda criatura con la seguridad de que va a haber cosecha porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque nos ha dado nosotros hemos recibido el poder para ser testigos de Cristo en todos los lugares de la tierra. Entonces, esta parte final que vamos a ver, pues si tú ves ahí en Hechos 20, en Juan 20, y el Señor se encuentra ahora con los discípulos, y quiero que vean los detalles, porque cada palabra del cielo no la deje caer, ni una coma, ni una tilde, nada debemos dejar caer, porque todo es palabra consagrada de Dios. Y Dios envía su palabra para que riegue la tierra y la haga germinar. Entonces dice el verso 19 al 23, cuando llegó la noche de aquel mismo día en que se levantó y habló con María Magdalena, aquel día, dice que el primero de la semana, y por eso la cristiandad celebramos nuestra adoración el primer día de la semana. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué cerraban la puerta? Por miedo de los judíos. Ahí estaban los hermanos miedosos, amedrentados, por miedo a los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermano, dígame que si esa no es solamente un saludo, que nuestro Cristo es el príncipe de paz.
La paz os dejo, mi paz os doy. Tú estás viviendo por tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos que estás pasando por el fuego o atravesando un río embravecido de la vida, tormentas. Comienza a orar a Cristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz a vosotros. Y eso no es una expresión, paz. Allá en Rumania la gente, nosotros acá en Occidente nos saludamos, bendiciones hermano, ¿verdad? Bendiciones, bendecido hermano. En Rumania, será por, no sé, por tantos años de persecución comunista que había allá, que ellos se saludan paz, paz. Pesci, no me acuerdo cómo es que decía en rumano. Paz, paz. Ese saludo debe ser el nuestro. No hay cosa más grande que estar en paz. La paz es la plenitud de la presencia de Dios en nuestro corazón. Entonces dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las manos donde fue clavado y el costado donde fue atravesado por la lanza del soldado. Y los discípulos se regocijaron, viendo al Señor, un regocijo. Y ellos mismos no estaban, todavía estaban perplejos, porque no sabían ni qué decir ni cómo actuar, estaban perplejos, absortos, totalmente confusos en ver en presencia al Dios vivo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, tranquilos, relax, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor fue enviado por el Padre como una dádiva del cielo para el perdón de pecados, para dar al hombre vida eterna, para reconciliar al hombre con Dios. Así como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ese soplo y esa expresión se va a manifestar y a concretizar 50 días después, porque Él dijo, aguarden allí en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Quédense allí, había 120 reunidos ahí esperando el Espíritu Santo. Y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué cosa más grande? Que tú, hermano, cuando estamos hablando del Evangelio de Cristo y la persona reciba al Señor, se le han remitido los pecados. Se le han perdonado eternamente sus pecados. Porque hemos presentado al Cordero y porque el Cordero, el mismo Cristo, nos ha delegado a nosotros la autoridad de predicar ese evangelio a toda la criatura. ¿Y qué cosa? Que tú estás con el más joven, el más pequeño de aquí de esta iglesia, puede hablar a alguien y ese día que recibió a Cristo, él fueron remitidos sus pecados, porque Dios nos ha dado las llaves del cielo, de abrir las puertas del cielo para aquel que recibe el perdón. Entonces, y a quienes se retuvieres, les son retenidos. Así que, hermanos, somos embajadores de Cristo, donde Él ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios. Esa es nuestra labor. Dios nos ha autorizado. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Dice, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es una autorización, un poder para actuar en nombre de Él. Entonces hemos sido revestidos con poder. Entonces la resurrección, la maravilla de la resurrección, tiene varias aristas. A través de la resurrección, Cristo muere como cordero para el perdón de pecados y Cristo resucita para darnos vida eterna. Pero también no quedó allí, sino que nos ha dado el poder más grande de Él, que es el Espíritu Santo en nosotros. Ninguno de esos discípulos tenía el Espíritu Santo en su corazón hasta que vino el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La promesa era posterior. Primero tenía que el grano de trigo morir para dar vida y para darnos poder para testificar de Él. Y vamos a revivir esto, porque es importante, porque aquí el enfoque va a ser en el Espíritu Santo.
Dice Hechos 1 al 5. Usted sabe que ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Y usted sabe, como buen médico, si un médico no hace un examen minucioso de un paciente, se puede equivocar en el diagnóstico. Y si se equivoca en el diagnóstico, la medicina que aplique va a estar equivocada también. Y él, como buen médico, es el evangelio más estructurado, a pesar de que Lucas no tuvo convivencia directa con Cristo, es el más ordenado de todos los evangelios, aunque todos son buenos. Pero Lucas lleva un orden, ¿verdad? Pero dice Hechos 1 al 5, en el primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? El evangelio de Lucas. Oh, Teófilo, no sabemos exactamente qué fue Teófilo, pero por lo menos Teófilo significa hijo de Dios. Teo, Dios, filo, hijo. Así que es para todos nosotros. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso hizo Cristo, enseñar, dar mandamientos. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que indubitables. ¿Qué significa indubitables? Que no hay duda. Un médico acertando y unas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuánto tiempo tuvo Cristo terrenalmente en la tierra? Después de resucitar, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, y en aparte, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. No podemos abrir la boca si no tenemos la autoridad y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ricardo no era Ricardo antes de Cristo. Ricardo era muerto en sus delitos y pecados, andando en la vanidad del mundo hasta que vino Cristo. Y a través del Espíritu Santo entiendo la palabra de Dios. Y tú entiendes la palabra de Dios, porque cosas que ojo no oyó, ni oído yo, no, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y las ha revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Así que dice, para que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que no es, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para recibir al Mesías. Pero ya con la muerte, resurrección de Cristo, viene el Espíritu Santo, va bautizarnos es sumergirnos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su pueblo, de su familia. Y el destino final de cada hijo de Dios es el cielo, por el Espíritu Santo que está en nosotros. No nos somos salvos porque somos Ricardo o por Jafet. Jafet ya está en el reino de Dios. Yo iba a decir Yader y me salió Jafet, pero todos recordamos a Jafet. Un gran amigo, y lo vamos a ver. Y lo mencioné como vivo, él no está muerto. Igualmente nosotros, hermanos, todos los que hemos sido revestidos con el Espíritu Santo, cuando Dios me ve, está viendo dentro de nosotros no a fulano de tal, sino al Espíritu que mora en nosotros. Porque Él no se puede negar a sí mismo, dice la Escritura. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de Cristo. Para decir, Cristo vive. Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Cristo vive. Y como es un testimonio personal y espiritual, doy testigo de Cristo.
Cuando yo me convertí al Señor y estaba tan enamorado de Cristo que no podía, pasaba un perro y le hablaba de Cristo. Y ya no se dice, había un primo mío que dice, ya no podemos hablar con Ricardito. Usted sabe que en el interior todo el mundo tiene nombres en diminutivo. No podemos hablar que Cristo para arriba, Cristo para abajo, Cristo para arriba, Cristo para abajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y lo más grande, la paz de Cristo es la que está en nosotros. Porque al tener el Espíritu de Cristo tenemos el Espíritu de la paz del Señor, del príncipe de paz. Entonces ese Espíritu que nos está hablando en nuestro corazón, que nos revela la palabra, que nos encamina, nos guía, nos consuela, es la que nos hace ser testigos de Él. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en la provincia, en Samaria, la provincia que sigue, y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos estos panameños, venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses, colombianos, hablando de Cristo porque seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y estamos exaltando al Señor por el Espíritu Santo. Ellos estaban asustados por miedo a los judíos. Pero después del Espíritu Santo viene a nosotros, se reparte los dones y la manifestación del poder de Dios para ser testigo del Señor Jesús. Y vamos a seguir leyendo en Hechos 2, 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pente significa 50 días después de ¿qué? 50 días después de ¿qué? De la Pascua. En la Pascua muere el trigo, muere el grano de trigo, nuestro Cordero Pascual, y 50 días después está la fiesta del Pentecostés para que venga el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu dada por el Señor. Y estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sabes cuántas nacionalidades conté? Y cuidado que conté mal. Conté por lo menos 15 nacionalidades de judíos que fueron a celebrar la fiesta del Pentecostés a Jerusalén, en peregrinaje a Jerusalén. Había por lo menos 15 idiomas distintos. Ahora pregunto, ¿estamos en Babel o estamos en la venida del Espíritu Santo? En Babel hubo entendimiento. Nadie se entendía. Cuando vino el Espíritu Santo con la diversidad de lenguas, y llámese lengua, idiomas, y yo hablo lengua castellana, lengua española, y por eso que todos los que estamos hoy me están entendiendo, y mi Biblia está en castellano, pero ¿cómo harías tú para unos judíos que ni siquiera hablaban hebreo, y que venían de diferentes zonas a ese advenimiento de la presencia de Dios en el corazón de cada creyente arrepentido? El primer requisito para ser misionero es hablar la lengua donde tú vas a llevarle el mensaje, ¿sí o no? ¿Qué le toca a Aurora ya? Tiene que, o se rompe la cabeza con el árabe, que es un tremendo enredo, es un enredo entenderlo y peor enredo escribirlo. Hay que ser dibujante para eso. Ahora, ¿qué queda? Y Aurora ya va con cierta edad que es más difícil, humanamente hablando, aprender un idioma. ¿Y dónde está el don? El don es aprender un idioma que tú nunca estudiaste. Yo tengo la certeza de que la hermana, yo no sé qué va a pasar ahí. Aurora es una mujer que viene de una educación muy básica y sencilla. Pero así como Guillermo Carey, que era un simple asistente zapatero, y llegó a aprender 9 idiomas de la India, mire que le digo, idioma significa propio, la lengua propia de cada región, de cada nación. Y bueno, y aquí estaban, y Guillermo Carey, yo no sé cómo harían.
Imagínense ustedes que aquí están los Nove Burgueres, que son los indígenas que están aquí en Boca del Toro y Chiriquí. Ellos van de Chiriquí, Boca del Toro y Veraguas. Los Bugleres creo que están hacia acá, hacia Veraguas. Y yo les pregunté, oye, ¿y son más o menos similares las lenguas? No, pastor, son totalmente diferentes las lenguas de las dos. ¿Y ustedes cómo se entienden? En español, pues. La lengua vehicular, ¿cuál fue? El español. Pero nunca puede dejarse a un pueblo sin entendimiento. ¿Y qué pasó? Ellos comenzaron a hablar. Cualquiera diría que eran jeringonzas separadas, en que estaban en una murmuración inentendible. Pero ¿cuál era el hecho? El hecho, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque ¿qué fue lo que produjo este gran viento recio? Que la gente viniera a saber qué estaba pasando. Y como Jerusalén estaba llena de peregrinos, y dice que estaban, y vio la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaba confundida la multitud que se aglutinó detrás del viento recio? Porque cada uno les oía hablar, ¿cómo? ¿Cómo? En su propia lengua. Dígame si estamos en Babel. Que Babel fue una maldición para que el hombre no pudiera seguir construyendo o arrogándose el puesto de Dios. Y Dios detuvo la obra, la confusión. La palabra Babel significa confusión. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, cada uno lo entendía en su propia lengua. Porque Dios no quiere Babel, no quiere confusión, sino entendimiento, claridad. Y estaban atónitos y maravillados, porque diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dígame si el Espíritu Santo es Babel. Dígame si el Espíritu Santo vino a esparcir, más bien que el Evangelio fuera conocido por todas las naciones. Y estos galileos, que eran gente del vulgo, gente sencilla, estaban hablando en un idioma que ni ellos mismos sabían que estaban hablando y haciéndose entender. Y cuando Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro ese mismo día de esa fiesta donde ya vino el advenimiento del Espíritu Santo, no en confusión, sino en entendimiento, se para delante de la multitud? Antes del Espíritu Santo estaban como conejos o ratones escondidos en un aposento. Ahora sale abiertamente a hablarle a la multitud. Ese Pedro que había negado a Cristo 3 veces delante hasta de 2 sirvientas, ahora abiertamente por el poder del Espíritu está dando testimonio de Cristo. Y con una claridad y con un entendimiento que solo el Espíritu Santo puede dar. Y vamos a leer este asunto también, versículo 36 al 42. Sepa pues, hablando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dígame que está hablando un cobarde aquí, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pues no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. A lo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Estoy aquí haciendo un extracto del discurso. El discurso va de más arriba, sino la parte final. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Ya el Espíritu Santo había hablado en el corazón de ellos. ¿Qué hay que hacer? ¿Me recuerda a quién? Al centurión. ¿Qué dijo el centurión? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay que hacer algo? Sino arrepentirse de corazón. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Y aquí viene la parte importante también de la palabra arrepentimiento, hermano.
Mire, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero una vez nosotros nos pedimos perdón a Dios, y arrepentimiento significa ¿qué? Cambio de dirección. Yo antes iba por un camino de muerte, un camino de ceguera, siguiendo la corriente del mundo, bajo el dominio de Satanás, complaciéndome con el pecado, y ahora le pido perdón a Dios y cambio de dirección. Y ahora sigo los mandatos de Cristo, sigo al Espíritu Santo de Dios, guiándome, siguiendo a mi Rey y Señor. Porque Cristo me salva y me perdona y me dice, todo esto anterior no vale, ya estás perdonado, pero ahora sígueme. Y sígueme el señorío de Cristo, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Nos salva de nuestro pecado, del destino de la muerte, de la condena en el infierno. Pero ahora quiere que Él sea mi Señor, que lo obedezca, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Ahí es donde viene el punto. No es que soy salvo para continuar en el mismo camino de muerte. Soy salvo. La palabra arrepentimiento es eso. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué tiempo fue el bautismo de esta gente que estaba aquí? Enseguida, hermano. Ese día se bautizaron 3,000 personas. Vino el Pentecostés, vino la gran cosecha de almas. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquí viene un asunto que yo quiero, ya ojalá que Dios quiera que pueda cerrarse aquí. Es que cuando, pastor, mire, Cristo dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en la predicación de Pedro dice que solamente bautícese en el nombre de Jesús. ¿Cuál vale? Hermano, primero yo sigo las instrucciones del jefe. Cristo dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y termino diciéndole en el nombre de Jesucristo. ¿Está bien? Pero por aquí se bautizaron estos 3,000 en el nombre de Cristo nada más. Sí, pero estos eran judíos. O más bien eran seguidores de la religión judía. Conocían quién era Jehová. Ellos nada más necesitaban identificar que Jesús era su Mesías. Y al reconocer a Jesús como Mesías, teniendo ya el conocimiento de Jehová como Padre, el Espíritu Santo venía a ellos. Porque ¿cómo se recibe el Espíritu Santo en el corazón, hermano? ¿Cómo? Conociendo, confesando que Jesús es el Señor y creyéndolo. Somos bautizados en el Espíritu Santo de la promesa. Dice la Escritura que una vez creímos en el Evangelio el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello que viene porque ninguno de los que está aquí puede ser santo sin el Espíritu Santo. Eso lo repito hasta la saciedad. Yo no puedo vencer mi propia maldad, ni mi propio temperamento, ni mi propia bajeza humana, si no es por el Espíritu Santo que viene a mí. Ninguno de nosotros tiene dominio propio para vencer el pecado. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Por eso dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ninguno de nosotros tiene mérito propio. Ninguno puede tirar la piedra al otro. Inclusive si alguno cae en pecado, ¿qué hay que hacer? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Aparejado con el recibir la salvación de mi Señor, el Señor me sella con su Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, hablando de nosotros los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y eso está igualmente para nosotros
que estamos en medio de una perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Ese día es un bautismo largo. Y se añadieron aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas. ¿Dónde está el susto? ¿Dónde está el miedo? Ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos y cuando ya fueron revestidos del Espíritu Santo, tuvieron el poder para hablar del Señor. Y eso es algo grande. Y dice después que recibieron al Señor, ¿qué siguió? Dice, y perseveraban en la doctrina, en aprender los mandamientos del Señor, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que debe haber amor fraternal en la iglesia de Cristo, porque el Señor nos dice, amaos los unos a los otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Había una vida en comunión, Muy bien. Y esto lo digo, entonces, al grano de trigo morir, nuestro Cordero Pascual, entonces recibimos el poder del Espíritu para ser testigos y para que la gran cosecha viniera en el mundo entero. Pero en segundo lugar, ya finalizando este libro de Juan, todavía nos queda un pedacito del Evangelio. Dice el versículo, volviendo a nuestro Juan 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, gracias a Dios que tengo a Tommy Q, a Tomás Fernández, ellos son creyentes. Pero también Tomás, dice uno de los 12, llamado Dídimo. Y Dídimo significa que eran gemelos. Había otro igualito a él. No estaban con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que es un erróneo decir que Tomás es ver para creer, ¿verdad? Tomás es más allá, es ver y tocar para creer. Y el Señor aparece, él llegó a decir de una manera muy insolente esto. Y llegó Jesús. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es una reprensión. Y Amílcar me dice, papá, tú sabes que tú dijiste, y me he quedado investigando el asunto, ¿se acuerdan que había dicho, no me toques? Le dice a Magdalena, no he subido al Padre. Y a Tomás le dice, toca. Y dice Amílcar, una interpretación, y estoy de acuerdo con ella, porque en verdad que lo de Tomás fue una reprensión. Porque él sabía que la vergüenza que iba a sentir por la reprensión del maestro, él no se iba a acercar, está tocando. Pero es una forma también, que aquí, gracias a la incredulidad de Tomás, nosotros estamos recibiendo también una lección. ¿Cuál es la gran bienaventuranza de la iglesia de Cristo? ¿Por qué la iglesia de Cristo será la futura novia ya en las bodas del Cordero? ¿Por qué? Porque creyó sin ver. Ninguno de nosotros, salvo aquí Anita y otros que han visitado Jerusalén. Yo fui a Jordania primero que a Jerusalén, al lado de Jerusalén. Pero no fui. ¿Cuántos creyentes fueron allá? Bueno, y van bien. Es una forma de palpar directamente la historia del Señor y del Calvario
y darse una vuelta por la tumba vacía de Cristo, que detrás de cada evento significativo hay una gran iglesia grande, ¿verdad? Unas tremendas iglesias, sea ortodoxa griega o católica, en la parte cristiana, pues. Y afuera están los árabes vendiéndote los clavos de Cristo, porque el árabe le encanta hacer negocio y él, me imagino que habrá una réplica de la corona o también un poco de agua del Jordán y ahí están los cristianos y vamos a bautizarnos allá para estar unos bautismos más cerca de Cristo. Pero en verdad, y siempre lo digo y lo voy a repetir, la tierra santa mía no es la Jerusalén actual, sino la nueva Jerusalén que está en el cielo. Esa sí es new packet, esa sí es nueva, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ahí va a venir como un diamante a nosotros a vivir. Yo espero la nueva Jerusalén. No quiero estar ya, como dice Cristo y dijo el apóstol Pablo, esta es Agar. Nosotros estamos en la mamá de Isaac, ¿quién fue? Sara. Somos de la promesa del Señor. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y nada de esas cosas viejas pertenecen a nosotros, porque todo lo nuestro es sí y amén. Son promesas nuevas, de paquete. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y él sabía que no se iba a atrever. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, ¿usted cree en el reino venidero? ¿Usted cree que vamos a pasearnos por las calles de oro y el mar de cristal? ¿Usted cree verdaderamente que Cristo está sentado en su trono y estaremos con Él para siempre? Donde no va a haber malo, no va a haber necesidad ni de agua, ni de sol, ni nada. Tenemos un cuerpo de gloria. Yo lo creo absolutamente. ¿Y sabe cuándo usted va a tener más cercanía con ese cielo? Cuando está espiritualmente con el Señor. Porque le voy a decir una cosa, hermano, en el cielo no va a haber necesidad de plata, no vamos a estar serruchando las calles de oro para ir a vender allá en una casa de empeño. El oro lo vamos a pisar. ¿Ah? Y yo les digo algo, si usted no, porque alguno que no tiene convivencia con el Señor a través de la oración, cuando le va a llegar al cielo va a decir, yo no sé por qué estoy aquí, como si fuera por fuego llegué aquí. Pues solamente estoy aquí por el grano de mostaza haber caído en Cristo, pero todo era verdad. Uy, qué cosa, qué vergüenza. Dice que muchos serán avergonzados aquel día. Pero creemos por fe. ¿Y sabe lo que va a haber en el cielo? Abundancia de paz. Va a haber la amistad con Dios. Vamos a servir. Porque usted sabe que una de las herencias de nuestra historia que viene del medioevo es que el que va al cielo es como si fuera un fantasma. O allá de que vamos de nube en nube tocando el violín o el arpa, y estamos en una especie de atmósfera. No es así. Es un cuerpo de gloria. Y vamos a ver lo que acabo de firmar en Lucas. Otra vez al médico Lucas, en versículo 24, versículo 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, y era lógico también, hermano, del espanto y el temor, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos quita todo temor. Y no había sido posesionado en sus corazones. Pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos de espanto? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. ¿Qué es palpar?
y ved, pero otra vez, nadie palpó. Pero un cuerpo de gloria es tangible, es corpóreo, no es etéreo, no es un fantasma como Casper, con esa tontería. No es como cuando había en los años nunca, que aquí no habían nacido la gran mayoría, había películas italianas que eran del tiempo del Calvario de Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra, en las películas esas de la Pasión de Cristo, lo ponían como resplandeciente, como luminoso. Pero, hermano, el cuerpo de gloria de Cristo se puede palpar y nosotros vamos a tener ministración en el cielo. El Señor va a repartir administración. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, ¿cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿será que el gozo puede ser que también impida que uno crea? Yo creo que sí, mira. Usted no le ha pasado experiencia donde el mismo gozo no le permite, el mismo gozo es como un atolondramiento, como se que enloqueció, no capta. Sí, pasa. Y como ellos de gozo aún no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Un fantasma podrá comer? ¿Un espanto, una ánima? ¿O nosotros vamos a estar así, en ese estado fantasmagórico? No, aquí está la manifestación clara del cuerpo de gloria del Señor. Y eso me gusta. Pero ¿eso qué viene? ¿De dónde viene esa herencia? De allá de la Capilla Sixtina con Miguel Ángel cuando dibujaba allá el cielo, que eso era como una especie que al punto de que esa herencia de un concepto de cielo así incorpóreo, dice yo, ¿para qué quiero ir para allá si eso estás aburrido? Digo, no es así, pero todo eso es distorsión del diablo, ¿sabes? Y Cristo dice, ¿tienen algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Bueno, yo sí he notado, a veces me pongo a mí a lucubrar cosas, ¿no? Que el Señor cada vez que come pescado. Pan con pescado, pescado con miel. Esa es una buena dieta, ¿saben? Entonces, Él comió delante de ellos, pues eran galileos, el lago de Galilea, siempre pescando. Así que, y entonces le dieron parte de eso, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y ellos dirían, y come, traga también, pero ¿qué concepto tenemos de la vida eterna? El reino de Dios es un reino. Es un reino. El Señor nos va a poner a administrar allá. Y siguiendo con Lucas 24, 44, 49, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Todas las profecías de Cristo están. Y nosotros en la escuela de obreros existe una materia de las profecías del Mesías. Todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando ellos vinieron a asimilar la presencia física de un Cristo resucitado, cuando comenzó a enseñarle las escrituras. ¿Qué es más fuerte que la presencia física del Señor mismo? La palabra de Dios. Porque cuando en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Cuando aquellos que caminaron y que Cristo se hizo el incógnito y caminó con ellos, y cuando comenzó a hablarle de las escrituras, le dijo un discípulo al otro, ¿y no sentías un pálpito en tu corazón cuando él comenzó a hablar de las escrituras? La escritura es la que nos aterriza y vemos al Señor. Y les dijo,
así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, el grano de trigo muriese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En todas las naciones. Y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es? Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esa es la diferencia. Lo más grande que hay en la vida de nosotros es tener al Espíritu Santo con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en verdad que no hay un sentimiento. Yo a veces, yo le decía a ciertos hermanos que conozco, que ellos también padecen un poco de sentimientos de depresión. ¿Qué es la depresión? Es un sentimiento que yo no valgo nada, ¿para qué vivir? ¿Para qué nacer? ¿Para qué nací? Inclusive el sentimiento de suicidio. ¿Quién es el único? Cuando yo llegué a mi Señor, porque usted sabe también que cuando uno tiene cierta sensibilidad, por ejemplo, que en mi formación, pues por eso yo soy un poco raro, pero en mi formación, mi madre me puso a memorizarme poesías. Y las poesías llevan un mensaje bueno o malo. Y dependiendo de la poesía, así mismo va la influencia en el corazón. Nuestro Ricardo Miró, ¿te acuerdas del poeta panameño? Ahí está el canto del Ruiseñor. Siendo un niño de 10 años, memorizando el texto del canto del Ruiseñor, que dice, Señor, supuestamente es una oración del poeta, Señor, ya no quiero nada ni amor, porque el amor es siempre motivo de dolor. Dame tan solo paz, dame tan solo el olvido, dame la gracia última de quedarme dormido por siempre bajo tierra, en un lugar perdido, donde no oiga palabras ni me turbe el ruido. Y las tías aplaudiendo, traigan a Ricardito para que dé la declamación de Navidad. Y yo quedaba así, porque había un mensaje de muerte allí. Hay un mensaje de muerte, un mensaje, o esas canciones, esas rancheras mexicanas, y aquí estoy con el tequila desde que tú me daste, o aquel tango argentino, mozo, sírveme la copa rota, quiero morir gota a gota, el veneno de su amor, va la vida, y tácate, y otro canto, sombras nada más, acariciando mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Pude ser feliz y pasó el día sufriendo, entre lágrimas muriendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. ¡Hola! Muerte. Fuera del Evangelio de Cristo todo es muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Entonces dentro de mí había algo inyectado desde chiquitito hacia la depresión. Era muy fácil caer en la depresión. ¿Sabe quién me salvó eso? Cristo. Yo no sé a ustedes, pero yo sí disfruto a Cristo. Porque Él me ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo no da paz. Aunque se llame barriada de la paz, ahí no hay paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y lo primero que se fue de mi vida fue el miedo. Porque el depresivo tiene miedo a todo. Él se ha encerrado en un hueco, se ha tapado y no quiero salir de allí. Y es una especie de cigüeña que tiene la cabeza metida en el hueco y todo afuera. Entonces yo sí valoro la salvación de mi Señor.
simplemente porque pasé de la tristeza a la felicidad, del gozo del Señor. Y dice Cristo, dice Pablo, estad siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, lo más grande que hay es el Espíritu Santo en el corazón. No sé si eso qué significa para usted. ¿Podrá alguien separarme del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces el Espíritu Santo es todo, es la presencia del Espíritu Santo, del Señor en nuestro corazón. Y termino una aplicación. La resurrección de mi Señor en la gran fiesta de la cosecha que vino posterior, nos dio el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está encauzado para testificar de mi Señor. Porque alguien me habló a mí de Cristo y tú también a alguien vas a salvar también en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu. Y por ese Espíritu Santo tenemos acceso al lugar santísimo del Señor. Yo puedo hablar con Él a cada momento y en cada que el Señor no tiene hora de vacaciones, tiene día de vacaciones cerrado por almuerzo, nada de eso. Tú puedes hablar con Él siempre. Y gracias al Espíritu Santo se puede probar que ya no hay miedo. Ellos vivían encerrados como ratones por miedo a los judíos. Y después del Espíritu Santo ya el espíritu de cobardía se fue. La pregunta es, ¿tú tienes temor, hermano? Si tienes temor ahora mismo, es porque te falta acercarte a tu Padre Celestial. En Romanos 8:15, aquí termino, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es la esclavitud del mundo? El miedo. El hombre sin Cristo tiene miedo. Ellos no dicen miedo, ellos dicen estrés. Sino que habéis recibido nosotros el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros tenemos un papá y el mundo necesita un papá. Y por tener ese papá y por buscarlo y por acercarnos a Él, adiós al miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a orar. Acérquese al Señor. Voy a hacer una oración, pero que sea tuya también. Papá, Dios, Padre, Abba, Padre, gracias, Señor, por darme tu presencia en nosotros con tu Espíritu Santo. Padre, haz que yo y que mis hermanos tengan una comunión contigo en intimidad a través de la oración, para que no vivan con miedo, no vivan amedrantados, no vivan bajo el espíritu del mundo, que es el temor. Señor, que nos acerquemos a ti, nos acerquemos a ti, y ahí no va a faltar nada. Ahí está la presencia viva de Dios, la paz de mi Señor. Haz los hijos felices, porque cuando vamos donde ti en oración, siempre salimos con paz. Siempre salimos con gozo, siempre salimos con ese contentamiento que viene del cielo. Señor, que te busquen para que vivan una vida que es vida, porque tú eres la vida. Señor, te entregamos ahora mismo nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Haz descansar a este rebaño. Si tienen alguna pena o penuria, está Cristo allí. No falta nada, no estamos huérfanos. Vendré a vosotros, si tú estás con nosotros. Te ruego pues que Panamá también conozca de Cristo a través de la boca de tus hijos, porque nos has dado poder para ser testigos tuyos delante del mundo, Padre.
Pon un prójimo, pon a alguien que podamos compartirle para que sea un hijo de Dios y sea sellado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por este momento especial en que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.